Buenas tardes, pues estamos en una nueva etapa del Convite Radio Gourmet, estamos en vivo y es un nuevo segmento para nuestro gusto bastante interesante, divertido, lúdico y un poco absurdo también por el título, que vamos a empezar a tener los días jueves. Los jueves con el maestro Alain Derbez, escritor, poeta, músico, loco, que está apareciendo en su pantalla en estos momentos, con un programa que se llama Las Innecesarias pero Imprescindibles, que ya nos contará un poco de qué trata. Son viniles, pero la curaduría musical tiene un sentido, supongo, ¿no? Entonces, con nosotros Alain Derbez y Edgardo Aguilar, que está como su asistente. Achichincle. De ponediscos, de peluquero dirían chícharo. Exactamente. Está de asistente de Alain Derbez. Y bueno, pues, un aplauso para Alain. Gracias, no sé. No me han llegado al precio todavía, pero bueno, vamos a estar aquí. Las innecesarias pero imprescindibles. ¿Cuándo son necesarias muchas de las rolas que a la hora que empiezas a escuchar dices, esa forma parte de mi código sentimental? Ajá. La había olvidado. Ajá. Luego entonces es imprescindible. Ya volvió a tu alma. Ya volvió a encontrar, halló su rinconcito. Esperemos que aquí logre, con los escuchas, todo lo que voy a poner durante estos jueves, que espero sean varios, resulten imprescindibles y hay en su lugar, en su corazoncito, ¿no? Perfecto, sí, pues sí. Ok, yo en este micrófono me voy. Perfecto, ahí se escucha, ¿verdad? Hay que pararlo. Ok, lo paro. Ok, perfecto. Es con el botón. Ahora sí que en el programa de Alain voy a parar el micrófono, pero sé que es medio extraño con Alain presente. No, si no soy Jaime López. Jaime López, no, Alain y sus referencias. Pues oye. Así se debió haber llamado más el programa, Alain y sus referencias. No vamos a discutir el título, ya está, ese título se acabó. Innecesarias pero imprescindibles. Innecesarias pero imprescindibles. ¿Las escuchaste alguna vez o quizás no las alcanzaste a escuchar, pero sí pasaste por ahí? Y se quedó un pedacito allí y cuando vuelve dices, o también estas rolas que se quedan en tu, más allá del código sentimental, se quedan en tu código postal, en tus orejas, como referente que no quieres. Sí. Porque también hay algunas rolas. Hay canciones que tú dices, yo no me la sé ni la conozco. Y ahí la tengo. Y hay muchas, hay gente que sabe hacer ese tipo de rolas. Juan Gabriel. Sí, claro. Que son lastimeramente memorables muchas de ellas. Y las tienes allí y no te las quitas, ¿no? Sí, y que son parte del colectivo. O sea, toda la gente las conoce, las has escuchado alguna vez. Uh-huh. En las fiestas se ponen, te gusten o no te gusten, ¿no? Es como Ray Conniff. Pa, 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 pa. ¿Ves? ¿Qué no se tenía ya que bajar? Te llevan en la cocina. Ya los dejo. Pimpinela. Los dejo. Sí, exacto. Pimpinela. ¿No? Es cuando dices, ¿en serio? El incesto llevado a la canción. A la canción, exactamente. Y a la Radio Nacional. Eso es un monumento al incesto. Totalmente. Bueno, Julio Iglesias. Haz de cuenta, Pimpinela fue, digamos, el preámbulo a lo que iba a suceder con Milei y su hermana. Su hermana, exactamente. ¿No? O sea, sí, hacen un show. Llevaron la canción de Pimpinela a la Casa Rosada. A la Casa Rosada. Sin albur. Si vas a decir tus cositas, vete para acá. Si no te has ido. No. Es que nuestro chef se cohíbe. Es parte de esta mesa, nada más que ahorita se retiró. ¿Por qué se cohíbe? ¿Cuándo en la vida se ha cohibido? Solamente cuando aparece en televisión.
No es cierto, yo lo he visto frente a las cámaras. Es Frente a una las cámaras Sabina aprieta, ¿eh? Berman. Es Sabina Berman de Portales, De portal de la cocina. de la cocina. Beto, te queremos en esta mesa. Acércate. Oye, bueno, a ver, ahí les va. Estamos hablando de música y no hemos puesto música, aunque claro, al rato ya no va a oírse música. Esto que vamos a escuchar ahora vamos a comenzar con Puro Muerto. Perfecto. No, pues qué triste. ¿Cómo que perfecto? No, pues sí, así no hay compromiso. Perfecto. Y entonces en febrero se murió ni más ni menos que un gran trombonista que para su entierro convocó en Nueva York a un montón de trombonistas que tocaron rolas de él, que fue bastante impresionante. Estoy hablando de Willy Colón, que aquí cerca de donde estamos se presentaba con cierta asiduidad en la Maraca. La maraca, exactamente. Y Willy Colón, que fue un gran referente para el asunto bailable politizado, que es llevar un poco la conciencia a los pies sudorosos que se meneaban y la cadera que se movía, Y un poco como eslabón también. junto ¿no? con Rubén Blades, ¿no? Sí. Aquellos discos que en los 80 de Siembra y compañía, y La Chica Plástica y todo lo demás. Bueno, se murió. Y esta es quizás una de las canciones como referente sin Rubén Blades, de Willy Colón, que creo que vale la pena, y recordar, homenajear, que está de moda esto, homenajear, todo es homenaje, pero recordemos al maestro Willy Colón con esta que se llama El Varón. ¿Lo pones tú a Chichincle o lo pongo yo? Te queda más difícil a ti. Que el maestro lo ponga. Porque le vamos a ponga play. inaugurar, Pero ¿sabes qué? Hay que mostrar la portada del disco. Ah, no, es que es Porque pirata. eso- Así que, no importa. En los 80 ¿te acuerdas que había discos piratas de acetato? por supuesto que me acuerdo. Y ahora es como que, no, ¿cómo crees? O sea, era muy común. Pero es que este es un compilado, no es un disco de Willy Colón nomás. Ya, ya, ya. Es un disco de cuando además comienzan a decirle como una etiqueta comercial a esta música salsa. Esto se llama El Gran Varón y es de Willy Colón. Y en este disco lo mismo viene Oscar de León, que Willy González, Roberto Blades, en fin, otro tipo de personal. Pero comienza el lado A con El Gran Varón del maestro Willy Colón. Maestro, haga los Puertorriqueño. honores, por favor. A ver, hay botella de champaña para romper en el... Hay vinito, hay vinito. Ya estamos de vuelta y estábamos escuchando entonces El Gran Varón, Willy Colón, en este disco que es un compilado, colección estelar. No es pirata, esto lo sacó Musart, cuando Musart era una compañía de discos, de las más fuertes en aquel entonces, y se hizo este compilado que estaba siempre en cualquier fiesta. Este tipo de compilados funcionaban muy bien porque digamos que eran los tiempos en que las tornamesas reinaban, no había ningún tipo de elemento cibernético ahí que echara a volar lo que ahora se llama curaduría musical, que antes era nada más ponte las rolas tú, ¿no? Y ya. Y después de ese disco de Willy Colón le vamos a dar un brinco a todo. ¿Tú qué creías que podría yo poner? En a la hora que dije vamos a poner este disco, programa se va a llamar así, a ver con qué nos sale. ¿Qué prejuicio tuviste de lo que iba aquí a sonar? No, fíjate que tanto como prejuicio no. Había más bien como Hace unos 5 o 6 años hubo un programa que se llamó El Gusto Culposo. El gusto culposo. El Gusto Culposo, que era justamente como rolas que están ahí, que a lo mejor en la fiesta te gustan, ¿no? Pero que a lo mejor si ya estás en tu casa serían discos que nunca pondrías, pero sí los sabes, sí los conoces, ¿no? Sí sabes su existencia y lo disfrutas en la fiesta, ¿no? Pero quizás en tu O colección... que más bien pones en tu casa y no quieres ¿También? decir que te gusta. Exactamente, ¿no? Cualquiera de esas, ¿no? Hoy tengo ganas de ti con Miguel Gallardo, que es un himno al contrafeminismo. Ok. ¿No has oído? No. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, dice el poético de Miguel Gallardo, un españolete de estos que estaba de moda en los años 70, 80, Ok. que estuvo en el programa que ya la gente joven no recuerda, pero que sus papás recuerdan y probablemente veían, que era Siempre en Domingo. Uy, claro. Y sí. este español
jovencito, cantaba esa canción con un solo de guitarra de estos clásicos estereotipados de... ya sabemos. Sí. Y la letra decía eso: quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Wow. Como para el 8 de marzo, digamos, ¿no? Exacto, sí, no. Obviamente Y salir vivo, además de todo. y la gente decía, ay no, ay qué nacos, ay no, no. Y llegabas a la casa a la que se supone que no deberías de haber ido porque caíste de sorpresa, y aquí que estaba oyendo a Miguel Gallardo, este personaje que no, yo eso jamás, no. Eso jamás lo escucharía. Hemos de decir que era un director de orquesta, no, es cierto. Ah, sí. Del Estado de México, precisamente. Claro. Además, ¿no? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, insisto, de gente que lamentablemente se nos adelantó. Estaba Willy Colón, y hace un par de días, y con muchísima tristeza, se murió. La noticia nos generó muchísima tristeza. Un muy buen amigo, un enorme amigo, un gran historiador, músico, investigador, que lo mismo sabía y escribió libros y publicó libros en el Fondo de Cultura Económica de cine que de música popular, que hizo unas biografías buenísimas de Lázaro Cárdenas, un gran historiador, Ricardo Pérez Monfort. Y Ricardo trabajó mucho tiempo en Radio Educación y en Radio Universidad también alguna vez hizo cosas. Y además de eso fue parte de un grupo que era muy atractivo, interesante en México, cuando las peñas del folclore sudamericano sobre todo estaban la flor de piel en la moda, y este grupo decidió llamarse La Peña Móvil. La Peña Móvil. Un grupo además atractivo por el personal que lo integraba, que después iría a formar parte de otros grupos musicales o que se quedaría en otros asuntos. Pero en La Peña Móvil estaba Ricardo Pérez Monfort, estaba Germán García, que era un muy buen saxofonista y flautista, que las últimas veces que supe de él andaba por Quintana Roo tocando. Estaba además Rodrigo Morales, jovencito, que después acabó de oficial en el INE haciendo algo, okay, o en el IFE todavía. Estaba el Chícharo en las percusiones, tocaba el famoso Chícharo. Aquí están las fotos. El Chícharo es Joaquín Berruecos. Estaba Eduardo Arau, que después se dedicó a la composición seria, de música seria. Y alguien que les puede sonar el apellido, que debe ser el hermano, Julio Sheinbaum, estaba en La Peña Móvil. En La Peña Móvil, y no en ese Peña que conocemos. Nada, La Peña Móvil. Y entonces quiero recordar, como integrante de La Peña Móvil, Jaime López, ya que mencionamos a Jaime, era también muy amigo de Ricardo Pérez Monfort, y alguna vez Ricardo le produjo un disquito. Okay. Él decía de esto que de Plutón. Ahí creo que si alguna vez, no sé, vas a Plutón. Vas no a Plutón, recuerdo. sí, exacto. Y ahí estaba Ricardo Pérez Monfort. En fin, un personaje que tenía muchas facetas, un extraordinario ser humano, a quien recordamos, y una vez más estamos comenzando este programa con gente que lamentablemente ya no está con nosotros. Así que escuchemos a La Peña Móvil. El primero está perfecto, escuchemos la primera. Estamos de vuelta y estábamos escuchando a La Peña Móvil. Estábamos con este disco de La Peña Móvil, que tiene una pieza que se llama El Corrido del Zorrillo en el lado B, que es el que estábamos escuchando, de Juan Guajardo, y entre otras de las rolas de este disco, un disco que salió en Discos Pueblo, están Las Décimas al Campamento 2 de Octubre, por Chevo García, Quién sabe más, La Tarde Nublada, El Chacarero, El Pavo Real. Y lo interesante de La Peña Móvil es que planteaba una alternativa en la música de entonces para lo que era un dominio de sobre todo la canción conosureña, que después ya sería tomado todo el control por lo que le llama Jaime López la nueva torta cubana, ¿no? ¿De quién era Discos Pueblo? De los folcloristas. De los folcloristas, ¿no? De los folcloristas, sí, exactamente. Y ahora nos vamos a ir. Ya no me acabaste de decir entonces en este programa del gusto, pero ¿qué había
El gusto... Gustos culposos, gusto culposo es como esa pieza que forma parte de tu generación. ¿Pero pasaba aquí este tipo de programa, Sí. de rolas o qué? De hecho, si no me equivoco, era de Radio Ibero ese programa. Ah, claro. Sí. Entonces pasaban como las rolas que son parte de tu generación, te gusten o no, acaban siendo parte de tu soundtrack de vida. Mm. Pero no es como lo que presumes, ¿no? A menos que te cachen. Ay, ¿por qué te sabes la letra, papá? Exacto. ¿No? ¿Qué hace esa foto de Luis Miguel detrás de la foto de tus papás? Y en tu casa. ¿No? Hoy encontré precisamente, no voy a balconear, pero de repente dije, chan, alguien tenía un calendario colgado, no voy a decir el nombre, sí lo podría decir, pero no lo voy a decir, aunque me Que lo encantaría, diga, sí. que lo diga. Con un calendario de Luis Miguel. Wow. ¿Y eso qué? No, es que me lo dio una amiga que le sobró y yo necesitaba un calendario. Ajá, está bien, está bien. Es que estábamos haciendo una película de época. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces encontré un calendario de Luis Miguel. Yo, eso o sea, podría apostar 10 contra 1 a que nunca en la vida, 100 contra 1, tendría yo un calendario de Luis Miguel. Junto a uno de Bardal. No, de verdad, por supuesto que lo tendría, ¿no? Por supuesto, pero nunca uno. Con una televisión de cinescopio chiquita, viendo siempre en domingo. Eso ya es memorias de tus épocas. Vamos a escuchar ahora, también se nos adelantó, este disco que se llama Tiempo de Madera. Este hombre era un muy buen traductor, músico, bajista y autor de este disco que nosotros sacamos hace muchos años, en los años 80, en una colección que se llamaba El Jabalí Trepador. Alejandro Pérez Sáez, el famoso Perrol, además una muy buena persona, muy inquieto, sabía mucho de música, de literatura. Era, al igual que Ricardo, de estas personas que además daba muchísimo gusto platicar, muy buena gente. Y en diciembre pasado también se murió el Perrol. Así es que recordemos este disco suyo que se llama Tiempo de Madera. Se los enseño además con una portada requete bonita, ¿no? Él fue el bajista mucho tiempo, fundador del grupo Astillero. Sí. Se dedicó al jazz. Pero antes de eso hizo estas canciones. Escuchemos entonces Tiempo de Madera, el disco de Alejandro Pérez Sáez. Padrísimo la manera de cantar. A mí me gustaba mucho lo que cantaba, cómo cantaba Alejandro Pérez Sáez en este disco con rolas suyas que se llamó Tiempo de Madera, de los años 80 igualmente. Un disco muy bonito y que me da mucho gusto. Yo creo que no se ha reeditado. De hecho, pues Alejandro ya después se dedicó, aparte de su labor como traductor, y después hizo música y también escribía música académica, y luego tuvo un accidente que le impidió ya tocar tanto guitarra como bajo. Tuvo un problema ahí con un dedo que se le echó a perder. Pero de todas maneras siguió muy entusiasta con distintos proyectos. El Perrol, así le decíamos. Y Tiempo de Madera. Ojalá este disco LP, este vinil, se pudiera reeditar. A ver, ¿no? ¿En qué sello se editó? Nosotros lo sacamos, lo hicimos en una coedición, lo hicimos en una Jabalí Trepador, antes de hacer discos Alebrije en los años 80, una compañía de discos independiente que tuvimos, que se llama Alebrije. Hicimos discos así, por nuestra cuenta, apoyándonos o apoyando a quien hacía las grabaciones. Evelyn Macari fue uno, por ejemplo. El Perrol fue otro, Alejandro. Y después tuvimos que hacer la compañía, Alebrije, registrarla además en relaciones exteriores, una cosa muy rara. Una cosa extraña. Y lo hicimos porque de otro modo no podíamos vender los discos, no podíamos facturar. O sea, teníamos que hacerlo todo de mano en mano. De todas maneras acabamos haciéndolo de mano en mano porque llevábamos los discos a Gandhi, y Gandhi no tiene nada que ver el Gandhi pensando en la India.
en el prócer y El Mahatma, no tiene nada que ver Mahatma. el prócer del pacifismo. Es Gandhi por agandalle, porque les llevabas el disco o los discos, te los pagaban al precio que querían y te los pagaban, si es que vendían alguno, muchos meses después. Y luego además, claro, muchos meses después de estar jineteándote esa lana, y ya cuando te la pagaban, bueno, pues estaba bien, y te devolvían las otras, ¿no? Te daban chance de tenerlos allí, y en fin, siempre era todo por consignación. No era el gran apoyo para los sellos independientes, donde además se estaba generando, estoy hablando de los años 80, la quizás música más atractiva, más original, más importante que estaba sucediendo, más allá de los grandes sellos discográficos y luego del rock en tu idioma y todo este asunto, ¿no? Entonces allí estaba gente como Evelyn Macari, que todavía sigue haciendo cosas, estaba gente como El Perrol, Gerardo Batis desde el jazz, en fin, Fernando Toussaint. Hicimos el primer disco ya de Alebrije, fue el de Fernando Toussaint, y algo hicimos sobre la trova popular de Morelos. Armando Chacha, un compositor, un autor veracruzano de Santiago Tuxtla, que tiene unas canciones muy bonitas. Todo esto estuvo allí y lo tuvimos que hacer, entonces decidimos hacer el sello pagando impuestos, que era una lata. Yo me acuerdo que todos esos discos yo los conseguía junto con mi hermano Miguel, mi hermana Celina y Alberto, pero era en los lugares donde se tocaba. Claro, Porque siempre. no había otra, como lo acabas de decir. Sí, sigue siendo exactamente lo mismo. Tú ves, por ejemplo, gente con el grupo, muy buen grupo de rock que vende sus viniles, porque está haciendo viniles. Son jóvenes que tienen mucha gente que los sigue. Ahora mismo están tocando en Texas en una gira, que es Diles que no me maten. Diles que no me maten ha sacado compactos. Tú conoces a Diles que no me maten. Ajá. Pues fíjate que el que canta y hace las canciones es un tipo muy brillante y muy guapo, que se parece a mí. Es mi hijo. El retoño. Jonás. Jonás toca el saxofón tenor y sobre todo el alto. Pero bueno, Diles que no me maten, lo que hace es venderlos. A pesar de que tiene ya una compañía y todo, finalmente son en las tocadas. Y ahora están volviendo los viniles, ¿no? Sí. Están volviendo y eso está bien, igual que ya están regresando los cassettes. Así es que no estamos tan fritos pensando, yo tengo todavía LPs. No, y la tendencia es un poco también la misma. Sacas el vinil, no lo subes a las plataformas. A quien le interesa tiene que comprar el disco para escucharlo o ir a los conciertos. Porque Y además eso me parece bueno. Sigue siendo un documentazo, ¿no? Totalmente. A mí, por ejemplo, tener el vinil y poderlo acariciar y lo que decías del gis, es otro sonido y es otro tiempo y le dedicas otro tiempo al vinil. Claro. No es este ejercicio de dedo en el que estás metido con los como sabes que es temas el de las infinito, pasa a ser plataformas. música de fondo, no el fondo de las cosas, ¿no? Y además escuchas la colita de la colita de la colita, ¿no? Sí. Que estás especializado cada vez más en, mira, escúchate este pedacito. Sí. Y ya después pasemos a otro. Ni me acuerdo de quién era. En fin, todo Claro. es así, en esta inmediatez de todo. Entonces, por eso me interesó mucho hacer este programa. Yo estoy convencido viniles. que las colecciones de discos se hicieron justamente por los viniles, ¿no? O sea, porque tenías el tiempo, tenías que dedicarle el tiempo Claro. de escuchar y a la vez de leer, de ver el arte del disco, de informarte lo que había ahí, ¿no? Y gozarlo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, cuando bailabas y estabas echando novio y el tiempo era, si estabas echando novio tenía que ser con una idea, una noción del tiempo muy buena, porque se iba a acabar el lado A. Sí. Y en lo que vas y pones el lado B, que claro, había tornamesas Con que varios. tiraban uno como los hot cakes, ¿no? Uno Sí. tras otro, pero había algunos que se estropeaban, entonces Y- era una lata, pero ya se me rayó el disco. En fin, ya algún día, o igual, no, al rato no, en la próxima emisión igual platico de todas estas aventuras que escribí alrededor de discos que iban sonando y que son parte de mis memorias, pero también parte de la educación sentimental de muchos, ¿no?
estas rolas, por ejemplo, ay, este fulano le gusta el jazz y sabe mucho de free jazz y le gusta el jazz, y sin embargo, ¿por qué le gusta esa de Gino Vanelli, ¿no? Exacto. Tan para algunos cursilona y ni de ningún modo, ¿no? Y la tocamos, me acuerdo que nosotros, Manuel Viterbo y yo, hacíamos una versión de esta rola que se llama Lady, no la traigo ahora en el LP, pero voy a traer otra, que esa la pueden conseguir en cualquier plataforma, pero Lady es un rolón, muy bien producido, muy bien tocado, muy bien cantado, y sí, la letra deja mucho que desear, ahora con estos ojos distintos desde la convivencia en cuanto a lo político, pero es un rolón. Ya lo oiremos. Por lo pronto lo que vamos a escuchar aquí, recordando al maestro Raúl de la Rosa que le gusta esto, él vino a México, iba a tocó en uno de los festivales que organizó Raúl de la Rosa y platiqué con él, tengo una larga entrevista con él que salió en un libro que se llama Pluma en Mano, que se llama Big Joe Williams. Big Joe Williams era así como el maestro de Bob Dylan en muchos, él lo decía, que le había enseñado el sentido del blues e incluso a tocar la guitarra. Y era un personajazo, Big Joe Williams. Incluso él tenía ganas de que le produjéramos un disco, quería un mínimo de dinero, realmente no sé, en ese entonces, no sé, no recuerdo bien la cifra, pero era ridículo. Pero no teníamos ese dinero. Entonces yo me acuerdo que estuve buscando para que grabara más rolas que le había dedicado a Ciudad Juárez, le había dedicado a Tijuana, en fin, blueses dedicados. Y nunca conseguimos. Y poco tiempo después, aquí mismo, tuvo problemas de salud. Y sin embargo, a la hora de salir a cantar blues, estaba en silla de ruedas. Salió a cantar y salió con oxígeno, estaba y todo. Y dio todo y parecía un jovencito que no le había hecho mella en absoluto la altura y la contaminación de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Big Joe Williams, tal y como sonaba en ese entonces en México. La rola siempre, el tamaño de la rola, estás apenas platicando y ya acabó. Pero bueno, está bien. Es que estábamos platicando fuera del aire con Edgardo, que están saliendo viniles y ahora vamos a sacar de un concierto que hubo en la Casa de la Paz, que precisamente Jonás, este fulano que está en Diles que no me maten, encontró un par de cintas de carrete con un concierto que dimos con La Cocina, un grupo de free jazz de La Cocina en los años 80, en la Casa de la Paz, que es un lugar muy, muy padre de la calle Cozumel, donde ya es tradición, de tradición yacera, entre otras cosas. Se ponía hacían obras de teatro, en fin. Ahora es de la UAM. Entonces era de la... Sí, ya desde entonces era de la UAM. Antes era de la UPIC, que era una organización de relaciones exteriores. Y siempre le abrió las puertas a gente como Juan José Calatayud y otros jazzistas. Y en la Casa de la Paz dimos un concierto con La Cocina. Evodio Escalante, Ariel Gusick, Yasamart y yo. Encontró estas cintas Jonás y ahora va a salir como vinil en la misma compañía que le saca discos a Diles que no me maten. Okay. Hay gente interesada. Es interesante pensar que hay gente interesada en esta música, en este jazz libre y colectivo de los años 80, que sí sacamos un disco una vez y querían reeditar ese disco, pero cuando Jonás encuentra estas grabaciones, deciden que mejor sacan esto y luego ya sacarán la siguiente. Claro. Pero qué padre, ¿no? Qué padre que haya Súper viniles bien. gente interesada en esto. Y los mismos que además te hacen discos como de gente como Diles que no me maten, ¿no? Qué bueno que... Un día voy a traer, la próxima vez voy a traer los viniles de alguno de... La Brigadi se llama la que te gusta, ¿verdad? Esa la vamos a poner la próxima. Nada más por Sara. Exactamente. Ya es así como, tenemos nuestra primera petición, ¿no? Así, para la radio escucha que nos pidió esto. Por cierto, si quieren pedir algo, ¿qué? Si quieren pedir algo, sí, que se comuniquen a nuestras redes, ¿verdad, Sara? Y te lo hacemos llegar para exactamente los comentarios, sí.
Ah, pues a ver, pónganse las Y que haya pilas. retroalimentación. Sí, si no, ya no vengo. Ay, sí. A ver, Hay escuchen. alimentación retro, que es diferente. Exactamente. Eso no es una buena promoción para el convite. Decir, venga, aquí la alimentación es retro. Es retro. Lo que pasa es que hacemos la típica sopa de pasta, como la Que es antigua, como la que buenísima. hacía... ¿no? Eso es, como lo dije una vez, creo que la otra vez que estuve aquí, ¿no? Sí. Todo lo demás puede ser bastante feito, pero la sopa de pasta, La de fideos sobre todo. la de fideos es buenísima. De Bueno, veras, ¿eh? Venía un personaje de un director de cine y editor de cine que en una entrevista que le hace en una revista extranjera habla acerca de, no, pues hay un lugar en México que es el Convite y te puedes, de entrada una sopa de fideos, rematas con una langosta y te tomas una champaña, ¿no? Es un lugar muy subgéneris porque no vas al gran restaurante, pero puedes hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? Pues hasta ahora yo no, bueno, la sopa de fideos sí, pero lo de la langosta y la champaña no recuerdo. Bueno, nunca ¿eh? has pedido champaña, si Ajá. pides el vino frío. Sí, el blanco. Bueno, a ver. Estábamos con Big Joe Williams, entonces recordando el blues, un disco además que se llama Blues Roots, la colección, que eran muy buenos discos alemanes de blues. ¿En qué revolución está? Estaba en 33, desde Ya sé, luego, también también, viene en 33. pero alguien, que no voy a decir que fue mi achichincle, puso a 45, entonces parecía que Big Joe Williams era una de las ardillitas Es que la de versión Lalo Guerrero. postmoderna. Rambling and Wandering Blues se llama esto, el blues de la vagancia, podríamos traducirlo. Blues Roots es la compañía Storyville y aquí está Big Joe Williams, si se alcanza a ver. Bueno, y lo que viene ahora es un grupazo que lamentablemente ya se retiraron. Eran pues, maestros de biología y de física y de matemáticas y así, que decidieron con mucha ironía hacer un grupo de rock, habiendo ya participado en la génesis del rock, en algunos otros grupos que eran así muy los Sinners y gente de entonces que eran buenísimos. Ah, por cierto, hay una película nueva que tiene una pista sonora de blues muy buena que se llama The Sinners, donde está un gran guitarrista y cantante de blues que se llama Buddy Guy haciendo una participación actoral, pero también haciendo parte de la pista sonora. The Sinners, si tienen la oportunidad, creo que está nominada para Óscares y todo esto. Bueno, pero aquí en los Sinners mexicanos participaron estas personas, algunos de ellos, y alguna participación tuvieron en otros grupos de entonces, ¿no? Como los Rebeldes del Rock y así. Y esta persona, Federico Arana, que me regaló este disco, que canta y hace las letras, formó parte de este grupo enormemente bueno, divertido, que se llama Naftalina. Uy, clásico. Era un clásico de los 80s. Y entonces Naftalina lo que hace es refritear rolas muy conocidas, como esta que se llama Me Siento Beethoven, que era Roll Over Beethoven, Sí. ¿no? De Chuck Berry. Y está Me Siento Beethoven, está Carrera con el Diablo, en fin, Viva la Gula, la de Viva Polula, era Viva Sí. la Gula. Vamos a escuchar primero esta de Me Siento Beethoven con Naftalina, de los 80 igualmente. Hay un mensaje de una radioescucha que dice, ahora ya no va a ser el Convite Radio Gourmet, ahora va a ser Radioeducación Gourmet. En fin, pues sí, todo es radio. Déjenme decirles que mi achichincle me está boicoteando, porque está poniendo todas las velocidades de 45 para ver si es cierto que estoy atento a lo que está sonando. Él mismo lo dijo. Tirarle a ver. Claro. Entonces, bueno, estábamos escuchando Me Siento Beethoven, que la música evidentemente es de Chuck Berry, la voz es de Baltasar Mena, las guitarras de Federico Arana y Freddie Armstrong, Adolfo Fito de la Parra, el maestro Fito de la Parra en la batería, y en los pianos Eduardo Toral y Guillermo Briceño, mira tú. Mira. Allí estaban en este disco, que además se los muestro, Naftalina, Me Siento Beethoven, Carrera con el Diablo, El Repartidor, Grandes Bolas de Fuego, Ballena Azul, Viva la Gula, El Delfín, El Triunfador, Ya vas Barrabás y Lunes Triste. Esta persona que dio su opinión de radioeducación
Efectivamente, en los años 80 nosotros teníamos en Radio Educación, Enrique Velasco y yo, un programa que se llama La Noche un Día Difícil. Y poníamos, por ejemplo, a Naftalina, e iba la gente de Naftalina a los programas, y también iba el Perrol, y también iba Glenn Macari y Rodrigo González, el primer programa de radio que hizo el luego conocido Rodrigo, fue en Radio Educación, en La Noche un Día Difícil. Jaime López, por supuesto, estaba ahí. Y precisamente estoy dando nombres de gente que no entraba en la programación, a pesar que Radio Educación era muy diversa y muy amplio su espectro, no entraba a la hora de pensar en el folclore, a la hora de pensar en la música popular, en las rolas contemporáneas, no encajaba en su programación. Y en La Noche un Día Difícil, programa de Radio Educación, en Radio Educación, todas las noches de lunes a viernes, y las madrugadas, porque a veces nos colgábamos hasta la madrugada, entraban este tipo de exponentes, ¿no? Gerardo Batis, Fernando Toussaint, desde el lado del jazz, de otro tipo de jazz. Sí. ¿No? Guillermo Briceño, evidentemente, estaba en el lado del rock, Betsy Pecanins, Real de 14, toda esta gente. Entonces sí, es como si fuera un reencuentro con los discos que alguna vez sonaron en La Noche un Día Difícil. Hasta me vino el anuncio institucional de Emilio Bergengi de esa época, ¿no? Anunciando justamente La Noche de un Día Difícil. Ese era Enrique Velasco. Enrique Velasco. Sí, tienes razón. Tenían una voz grave igual, Emilio. Sí, y eran como las dos voces juveniles entonces, muy atractivas, muy buenas voces que formaban parte del espectro, sobre todo nocturno de Radio Educación. Sí. ¿No? Había una locutora que también tenía una voz, Pilar Orraca, que era buenísima la voz. Claro. Patricia Kelly igualmente, que estaba después ahora haciendo... Y dejó de hacerlo, no sé por qué, en Canal 11, porque era buenísima, un programa para la gente de la tercera edad. ¿Le dieron cuello? Pues no sé. O sea, cuestiones políticas, ¿no? Que es una tontería, yo creo, porque Patti era estupenda para ese programa. Sí, claro. El programa sigue. Y entró una persona que no he visto el programa con ella, pero que recuerdo con gusto un programa que hacía con un jovencito, Andrés Bustamante, entonces. Uy, claro, ¿no? Wiri Wiri, conocido por otros. Sí, Wiri Wiri. antes de eso, que se llamaba Timo, un personaje que se llamaba Timo, y esta chica era Sofía. Y creo que Sofía Álvarez, es la que está ahora en lugar de Patricia Kelly. No he visto el programa, pero bueno. Claro. En fin, vamos a seguir, ya que estamos en memorias casi envueltas con Naftalina. Vamos a seguir con Naftalina sin que, confío, espero, deseo, Edgardo, que fue, supongo, enviado por ¿quién será? Por la censura de... Por la censura de... Es que en realidad era solamente para hacernos conscientes que poner un disco implica muchas cosas. Claro, cambiar las revoluciones de 45 a 33. ¿no? Muy bien. Vámonos con Naftalina en 33, por favor. Vamos a escuchar más. ¿Todavía tenemos tiempo o no? ¿Sí tenemos tiempo? ¿Un poquito? Una más. Perfecto. Esto se llama Carrera con el Diablo. Es la 2. Confiamos, estamos mirando, estamos vigilando que no le esté cambiando la velocidad, de Naftalina, Carrera con el Diablo. Y digamos que también hay un antecedente de este programa, que sería este programa con puros viniles, que hice también un buen rato, varios años, en una estación en internet que se llama No FM, y ahí hacía un programa que se llamaba Atiza, volviendo a la historia de los discos LP. Esto que se llamaba Carrera con el Diablo, con Naftalina, es lo que estábamos escuchando. Y Baltasar Mena estaba cantando, igual Federico Arana, Frederick Armstrong, en la batería, una vez más, Fito de la Parra, Carrera con el Diablo. Buenísimos músicos que sabían muy bien tocar el rock and roll y que llevaron estas letras absurdas, críticas, burlonas. Después hicieron uno del folclore donde le daban, con más allá de la ironía, golpes sardónicos a muchas rolas llevadas al éxito desde Latinoamérica, como El Cóndor Pasa, ¿no? Sí. O hicieron también una que de La Puerta de Alcalá, cuando estuvo muy de moda, de Víctor Manuel y de Ana Belén, hicieron su versión que era muy, muy divertida. Sí. En fin, Naftalina,
vamos a despedir este programa, este programa inaugural de las innecesarias pero imprescindibles, con una rola más. ¿Ya la pusimos? ¿Está ¿Ya? en 33? ¿Listo? Está en Sí, está en 33. Bueno, conste, Lupe. Viva la Gula. Era Viva Polula, pero aquí se llama Viva la Gula. En el piano está Eduardo Toral y en la guitarra Federico Arana, Fito de la Parra, Baltasar Mena canta, Fito está en la batería y Viva la Gula. Al final concedieron los de Naftalina y entonces la cantaron en inglés, la original, ¿no? Viva Palula. Antes fue Viva la Gula, la carne y el pescado, me como un cerdo, etcétera, etcétera. Viva la Gula, Naftalina. Pues ya, primer programa que se nos fue como el agua. Exactamente. Se nos fue en 33 revoluciones. Espero que les haya gustado. Den opiniones si quieren que esto siga, si no, pues adiós. Igual va a seguir. No, yo soy muy caprichosito. Ahí sí. Últimamente me he vuelto muy caprichosito. No, pues gracias por escucharnos, gracias por la invitación y aquí nos vemos el próximo jueves. Si quieres dar los créditos, maestro. Alain Derbez en la voz, en los viniles, en la curaduría musical, en la idea musical. El concepto. Mi concepto, Edgardo Aguilar solamente en la asistencia y Sara Rangel en los controles. Perfectamente. Llévensela leve.